Segunda Revolución Industrial, 1850-1970. Comienza el creciente dominio y aplicación de la ciencia en la industria. Inicia una nueva organización que es la capitalista. A partir del último cuarto del siglo XIX, se produce en Europa un proceso conocido como Segunda Revolución Industrial, que significará el triunfo del maquinismo, de la industria sobre la mediana y pequeña, el aumento de la producción y la expansión del mercado mundial de productos. En ella se ve enfocada lo que es los ferrocarriles. Los grandes motores de esta revolución fueron los ferrocarriles. La instalación de largas vías férreas proporcionó trabajo a miles de personas, al igual que la construcción de vagones y locomotoras, que además demandaron el aumento de producción de materiales con los que estaban construidos. Inglaterra se especializó en esta industria y exportó trenes a todo el mundo. Los países compradores quedaban ligados a los fabricantes ingleses para la provisión de repuesto y personal técnico. Ahora les comentaré también lo que es el taylorismo. Las máquinas aceleraban el ritmo de producción y dejaban sin trabajo a muchos obreros, ya que lo que antes hacían 10 trabajadores, ahora lo podía realizar una máquina. Esto multiplicó el desempleo, pero además aparecieron métodos de trabajo como el de Frederick Taylor, que proponía que cada obrero realizara una parte de una pieza en una cadena de montaje en un tiempo determinado. Este sistema, llamado taylorismo, tenía como objetivo mecanizar el trabajo de los obreros y aumentar su nivel de producción. Algo que también se vio demasiado en este periodo fue el movimiento obrero. El aumento de explotación y la desocupación tuvo como consecuencia la movilización obrera y las huelgas, que fueron dirigidas por los sindicatos sociales y anarquistas. Los socialistas, basados en las ideas de Karl Marx y Federico Engels, propusieron el mejoramiento parcial del nivel de vida de los trabajadores a través de la acción partidaria y sindical, hasta llegar a una revolución que pretendía la formación de Estado dirigido por los trabajadores, que haría posible una nueva distribución de las riquezas y terminaría con las desigualdades sociales. Los anarquistas, seguidores de Pierre Jost, proponían como método la acción sindical, no aceptado la acción política ni la existencia de estados a los que consideraban negativos, asimismo porque siempre terminaban perjudicando a los trabajadores. Proponían la distribución de riquezas, pero no a partir de un nuevo estado. Pensaban que una vez derrotada la burguesía, no sería necesario ninguna organización estatal. En sí, en este periodo hubo demasiados desarrollos, los cuales fueron en la industria química, eléctrica y en el petróleo y acero. Hubo nuevos descubrimientos como el avión, la producción en masas de bienes de consumo, alimentos enlatados, refrigeración, mecánica y el teléfono. Empieza la sustitución del hierro por el acero y el reemplazo del vapor por la electricidad y derivados del petróleo como fuente de energía. Empieza a surgir la máquina. Que se tiene que valorar demasiado es la energía y la comunicación.
El aumento de producción llevó a la búsqueda de nuevos combustibles. El petróleo y la energía eléctrica permitieron crear nuevas máquinas y transportes más veloces impulsados por motores a gasolina o eléctricos. El impacto del imperialismo y la segunda revolución industrial en el Porfiriato. México, siglo XIX y XX. El Porfiriato. Abarcó de 1876 a 1911 con el militar a cargo don Porfirio Díaz, que ejerció cargo de la presidencia de México durante más de 30 años. Porfirio Díaz nace en Oaxaca, pero desgraciadamente muere hasta Francia. El impacto del imperialismo en México. Conquista. A través de lo económico. Esto surge a finales del siglo XIX, predominando el triunfo de la burocracia. Esto es una clase alta en una sociedad, económicamente y socialmente hablando. Pero, ¿cómo podría afectar esto a México? ¿Que no se supone que ya estamos fuera de Europa y sus conquistas? Pues no. Don Porfirio, al ser uno de los amantes europeos, una de las personas que si no idolatraba, pero sí esencialmente quería demasiado por sus facciones físicas, económicamente o políticamente a los europeos, esencialmente a Francia. Y, mejor aún, para nuestra suerte, nuestros vecinos, Estados Unidos. ¿Cómo podría afectar Estados Unidos a nosotros? ¿Que no se supone que somos vecinos? Estamos juntos y estamos cerca. Pero también diría don Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El imperialismo no solo es algo físico, no es tangible en su totalidad, y realmente en esta época del Porfiriato se dio más y se establece más como una ideología, una forma de pensar y de creer de Porfirio Díaz hacia los ciudadanos. Gracias al control y agrupamiento de la nación, o lo más probable era para que nos sintiéramos más unidos y sobre todo más mexicanos. Al adquirir y conquistar a los más marginados, las personas obtenían valor, no solo económicamente, también emocionalmente. Las personas eran muy diferentes a ellas, ya que tenían abasto de poder, estatus, conocimiento y lo indispensable, claro, el dinero. Para la influencia del impacto de la segunda revolución fue a través de el tren que viajó de norte a sur, de este a oeste. Este tren fue una ayuda económicamente, ya que realmente lo único que hacía era abastecer a todo México y sobre todo a Estados Unidos. Estas vías se llamaban Nacionales de México e Intercontinental. Realmente estos fueron una infraestructura estadounidense y parte inglesa. Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca del imperialismo. Para empezar, ¿qué es el imperialismo? Bueno, el imperialismo es un régimen de dominación política que se extiende a través de una potencia militar sobre otros pueblos o estados, ya sea por medio de la fuerza o la influencia política, económica o cultural. El imperialismo puede responder a diferentes motivaciones, entre ellas la explotación económica, la subordinación cultural, la ocupación de plazas con fuerza militar y la población de asentamientos deshabitados. Asimismo, se dice que existen dos tipos de imperialismos. El primero de ellos es el imperialismo regresivo, que es el que busca que la población autóctona sea reemplazada por la población deseada, que quiere decir por la población que es mejor. Y el imperialismo progresivo es el que busca una expansión de civilización imperialista y busca también los estándares de vida de las poblaciones inferiores. Ahora hablaremos acerca de las causas del imperialismo. Entre las causas económicas es que fueron el fruto del capitalismo industrial que se fundamentaron en poder invertir el exceso de capital acumulado,
Como estrategia fue que se les otorgó un crédito a una minoría de indígenas y también, pero fundamentalmente es que se financiaron por medio de la infraestructura tanto de ferrocarril como puertos. Entre unos ejemplos está el Canal de Panamá y el Canal de Suez. Entre las causas políticas y sociales del imperialismo es que las potencias ambicionaban obtener una hegemonía colonial mediante el control militar y comercial, tanto de las vías terrestres y marítimas, al mismo tiempo que no permitían que sus rivales pudieran expandirse tanto territorialmente como comercial. Esto provocó muchos conflictos y tensiones, dando paso a la Primera Guerra Mundial. Consecuencias culturales para los colonizados. El imperialismo ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores indígenas e implementó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. La lengua de los dominadores especialmente eran inglés y francés. Fue impuesta conduciendo a un fuerte grado de aculturación. Consecuencias económicas para los colonizados. Para la puesta en marcha en la explotación económica de los territorios ocupados, se hizo necesario el establecimiento de unas mínimas infraestructuras. De ese modo, fueron creados puertos, ferrocarriles y carreteras, encaminadas a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópoli. La economía tradicional, basada en una agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra exportación, en régimen de monocultivo, ocasionando la desaparición de las formas ancestrales de producción y la extensión de cultivos como el del café, cacao, té o caña de azúcar. Amplias zonas fueron restauradas para ser adaptadas a las nuevas exigencias económicas, dando lugar a notables cambios del paisaje y graves alteraciones del medio natural. Consecuencias sociales. La burguesía procedente de las metrópolis, integrada por comerciantes, funcionarios y terratenientes, ocupó los niveles más altos y medios de la sociedad colonial. Hubo casos en que ciertos grupos autóctonos fueron asimilados para las colonizadoras y pasaron a formar parte de la cúspide social. Esto ocurrió fundamentalmente con los antiguos etites, miembros de algunos cuerpos del ejército y funcionarios de la administración colonial. Contrastando con esa minoría, la mayor parte de la población autóctona fue objeto de un generalizador proceso de proletarización que incrementó